Buenos días, ¿cómo están? Hermosa la alabanza de hoy. Una mezcla, ¿no?, de coros antiguos y nuevos, así que estuvo lindo y realmente nos elevó, ¿no? Así que espero estar al nivel. Eh, bueno, en la mañana de hoy traigo un tema muy interesante que si uno lo describe de alguna manera, vamos a tener dos bandos, los que les gusta y los que no les gusta. ¿Pero por qué? Porque lo relacionamos, ¿sí?, con la matemática, lo relacionamos con los números cuando hablamos sobre este tema. Pero no va a tener relación con nada de eso, así que el bando de que no les gusta, quédense tranquilos que no vamos a ir por ese lado de los números. Pero el tema de hoy tiene que ver con la administración, ¿sí? Y la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es si somos buenos administradores, ¿sí? A lo largo del mensaje me gustaría que cada uno se pueda plantear y reflexionar si son buenos administradores. Sepan números o no sepan números, sepan lo que sepan, ¿sí?, no tiene que ver, sino vamos a estar viendo que está totalmente relacionado con otras cosas que nos trae la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno podamos analizar esto y preguntarnos a lo largo de la mañana. A mí me gusta definir lo que voy a hablar. Definición de diccionario de qué es la administración, ¿sí? Es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos para lograr los objetivos con la máxima productividad. Me olvidé de traerme un vaso de agua, pero hoy iba a agarrar el vaso de agua. No necesito, gracias, pero simplemente a modo ilustrativo, ¿no? ¿Sí? Y yo puedo tomar un sorbito ahora y después ir fraccionándolo para el resto del mensaje como para tener a lo largo del mensaje. Entonces, si aplicamos esta definición, yo estoy administrando el agua que tengo, ¿sí?, y cada uno la administra de forma diferente. Por ahí alguien lo toma y se lo baja todo junto, o por ahí alguien la administra en fracciones como para ir tomando. Entonces, tengo un recurso, el objetivo es coordinarlo eficazmente y eficientemente, ¿sí?, de la mejor manera, el agua, un vasito de agua, ¿sí?, y el objetivo es justamente por ahí no secarme la garganta o vaya a saber cuál otro, ¿no?, pero con la mayor productividad posible. O sea, administrar es lograr lo más posible con lo que tenemos. En este caso no tengo vaso de agua, pero sí me podría agarrar acá una copita de la copa, de la cena. Muy bien, entonces, como para que entendamos un poquito la definición, el concepto práctico. Dios, y por eso ninguno, sea de un bando de que les guste administrar o no, sepan de que Dios nos dio muchas cosas para administrar en la vida. Entonces todos somos administradores. Por eso no es la pregunta si sos administrador, la pregunta es si sos buen administrador. Y en esta mañana espero que todos podamos aprender a hacerlo. Porque Dios nos dio para administrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos si es que los tenemos, ¿sí?, nuestra educación, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestro ministerio, ¿sí?, etcétera, 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 ¿sí? Y ahí voy a poner unos asteriscos al nuestro, ¿no? Pero todos somos administradores. Para eso vamos a ver dos grandes principios, ¿sí? Voy a pedir la primera fotito, o la segunda en este caso, ¿sí?, para no estar yendo a buscar estos textos. Después vamos a ir por la Biblia a buscar otros. Uy, se ve muy chiquito, perdón. Pero el primer concepto es que todas las cosas provienen de Dios. Dios es el proveedor. Es un concepto claro que tenemos que tener a lo largo del mensaje y para saber por qué somos administradores. Todas las cosas provienen de Él, todo lo que recibimos viene de Él. Salmo 145, 16, que está ahí, dice: abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Otra versión dice: das de comer en abundancia. Salmo 104, 27 dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. No habla en sí de la naturaleza, pero también estamos en ello, ¿no? David decía: las riquezas y la gloria, David la tenía bien clara, proceden de ti. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
Y en Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres como en este día. Así que podemos ganar poco o mucho dinero, pero Dios es el que nos da las fuerzas, ¿sí?, para poder trabajar. Dios es el que nos provee siempre de diferentes maneras, pero Él es siempre nuestro proveedor. Por lo tanto, no vamos a entrar, sería para otro mensaje, hablar de la provisión de Dios, pero sí quiero sacar conclusiones breves en diferentes etapas del mensaje. Ojo con priorizar la provisión antes que al proveedor. Caemos en priorizar, ¿sí?, el poner en primer lugar la provisión de Dios. La provisión de Dios puede ser un trabajo, la provisión de Dios puede ser un negocio, la provisión de Dios puede ser un hijo, la provisión de Dios puede ser un ministerio en la iglesia y solemos priorizarlo sobre el proveedor. Ese sería para otro mensaje, pero qué importante que tengamos cuidado a la hora de administrar bien, ¿sí?, sabiendo de que nunca hay que priorizar la provisión antes que el proveedor. En segundo lugar, ¿sí?, todas las cosas, ¿sí?, Dios es dueño de todas las cosas. Vamos a leer algunos salmos que también van a aparecer ahí, ¿sí? La segunda fotito. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24:1. La segunda fotito. ¿Ya estamos? Quedó ampliado lo que sigue el coso, ¿sí? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. ¿Sí? Otro pasaje, Ageo 2:8 dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. ¿Sí? Salmo 50:10 dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmo 50:12, la segunda parte dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Y acá nuevamente David describe muy bien, vuelvo a decir que la tenía muy clara David, tuyo es, oh Jehová, 1 Crónica 29:11, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué dice? Son tuyas. ¿Sí? Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Entonces, Dios es el dueño de todo y Dios es el proveedor de todo. Por lo tanto, nosotros somos simples administradores de las cosas que provienen de Él. Por lo tanto, todo lo que tenemos o hacemos proviene de Dios. Entonces, bajo estos dos preceptos es que nos vamos a mover a lo largo de la mañana, entendiendo de que todos somos administradores, o en la palabra de Dios también menciona mayordomos, ¿sí? Otra palabrita muy conocida, de Dios. Nunca debemos olvidar esto como para poder ir transitando a lo largo de este pequeño mensaje, ¿sí? Todo le pertenece a Él. También estos dos conceptos nos tienen que ayudar para sacarnos esa mochila pesada que a veces tenemos y ponerla en sus manos. No es Dios te da algo para administrar y se lo devolves. No estoy diciendo eso. Sino que si Él está gobernando tu vida y te das cuenta de que lo que Él te provee, ¿sí?, es de Él, tus preocupaciones pasan a un costado. Es lindo practicar esto. ¿Por qué? Porque sabes que Dios, que es el que te las dio, te va a acompañar y vas a poder caminar con Él y vas a poner ese peso en Él, ¿no? Así que qué lindo esto. Bien, para ser buenos administradores, como dice la palabra de Dios, que tenemos que serlo, y en un ratito vamos a estar leyendo eso, ¿sí?, es que tenemos que evaluarnos, y el primer talento que Dios nos da para administrar es nuestra vida. Creo que no hay nadie acá que esté muerto, ¿sí? Por lo menos no lo estamos viendo. Así que todos tenemos algo para administrar, ¿sí? Algo para administrar tenemos. Entonces la primera pregunta que te hago, la segunda, es ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Sí? Primero te tengo que preguntar, ¿se la entregaste a Dios? ¿Es su vida? ¿Te das cuenta que Él te la dio? ¿Él te la regaló? ¿Te rendiste a los pies de Jesucristo como Salvador y, dice la palabra, Salvador y Señor? El otro día nos visitó un hermano muy querido, ¿sí?, Santi Procopio, y él contó de que había sido salvo, ¿sí?, de pequeño, familia cristiana. Suele suceder en las familias cristianas. Solemos contar mucho los testimonios de la gente que acepta a Jesús de grande, porque son milagros ahí fabulosos. Nosotros experimentamos uno hace muy poco con el primo de Lau y Ale, ¿sí? Y entonces
solemos contar eso, pero en los cristianos o en los que nacemos, tenemos cuna cristiana, por así llamarlo, eso no sucede tan así. Entonces quizás aceptamos a Jesús de chiquitos normalmente y después como que necesitamos una especie de confirmación o un reconocimiento y una relación que realmente nos damos cuenta de la relación que tenemos que tener con Dios. Santi la tuvo de grande, el muchacho, el que vino el otro día, el sábado, ¿sí? Él la tuvo de grande, ese encuentro de decir, me comprometo con Él, ¿sí? Lo dejo ser Señor de mi vida, no solamente mi Salvador. Entonces, qué importante, estoy yendo muy lento con esto, así que ahora acelero. Qué importante es que podamos tomarlo como Señor, Salvador y Señor de nuestra vida. Y no estancarnos, ¿sí? A veces solemos, y cuando hablamos de administración, obviamente tengo que hacer un paneo de la famosa parábola, ¿sí?, de los talentos. Solemos hacer como ese que tuvo miedo, tuvo temor del Señor, ¿sí? ¿Y qué hizo con el talento? Lo enterró. Porque tuvo miedo, porque le tuvo temor, ¿sí? Entonces, solemos hacer eso con nuestra vida, nos estancamos, no avanzamos porque tenemos miedo. Entonces, si te da ya Dios algo para administrar y haces eso, ¿qué pretendemos esperar para administrar más? O sea, ¿se entiende a lo que voy? Necesitamos ser buenos administradores con lo que tenemos para, en la parábola mismo dice, el que tenga va a recibir más y el que no le será quitado. Así que ojo cómo estamos administrando nuestra vida, ¿sí? A no estancarnos, a no frenarnos y a avanzar y dejar de mirar los talentos del otro que solemos hacer. Yo puedo pasarme el día entero mirando los gimnasios desde la puerta diciendo, mirá ese físico, cuando yo tenga uno igual, y no estoy haciendo nada al respecto, ¿sí? Se nota que no estoy haciendo nada. Pero solemos hacer eso con todo en la vida, ¿sí? Solemos mirar al otro, ay, cuando yo hable así, cuando yo diga esto, cuando yo haga eso, ¿sí? Y bueno, ¿y cuándo avanzamos? Una historia muy conocida, tengo que acelerar porque estoy yendo muy lento. Génesis, ahora sí vamos a buscar Génesis 39. Tengo la ofrenda acá. Génesis 39. Vamos a vuelo de pájaro, ¿sí? Porque no nos vamos a detener en este ejemplo, lo vamos a mencionar, pero se lo conoce como el soñador, ¿sí? Pero también es un gran administrador, ¿sí? ¿De quién estoy hablando? De José, ¿sí? La gran mayoría sabe la historia, brevemente, ¿sí? José es vendido a los 17 años, es llevado de esclavo. Terrible lo que pasa, no nos vamos a detener en eso, no me quiero detener en eso. Vamos al 39:2, bueno, el 1, total, abrevia un poco en dónde estaba José. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así que era un esclavo José, situación compleja. Dice, mas Jehová, primer clave, ¿sí? Mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sí? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, aquí, así en la casa como en el campo. Hasta acá nomás. Así que no sé si pudieron observar. Primer clave, Jehová estaba con José. ¿Querés ser un buen administrador? Dios tiene que estar con vos. Segunda clave que podemos ver acá en estos poquitos versículos, ¿sí? Que todo lo que él hacía, ahí que dice, y fue varón próspero, fue un varón próspero, y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Qué lindo es eso.
Qué lindo es que cuando caminamos en este peregrinar, ¿sí? Todo lo que hacemos, el Señor lo hace prosperar. Ponernos en sus manos hace eso. Después, ¿qué dice el versículo 3? ¿Cómo empieza? Y vio, ¿sí? No solamente la clave es que Dios esté con nosotros, sino que seamos un reflejo de Dios. Un buen testimonio tenía José, y es la clave también, ¿sí? Un buen testimonio. Y por último, el que vemos acá en estos versículos, podríamos solo basarnos en esto, pero quiero avanzar, ¿sí? Que aconteció que desde cuando le dio el encargo en su casa y todo lo que tenía Jehová, ¿qué dice? Bendijo la casa. Qué lindo es cuando somos de bendición. Tenemos que orar por eso, ¿sí? Como familia, ¿sí? Como individuos, que seamos de bendición para el otro. Ese es el objetivo, ¿sí? Uno de los objetivos, como decíamos, de tomar el agua, uno de los objetivos para que no se me seque la garganta. Entonces, qué lindo es que podamos ser reflejo de Dios, testimonio de Dios, ¿sí? Y podamos, ¿sí? Ser de bendición. Estos versículos no quiero que los pongamos en la pantalla, le aviso ahí a Multimedia, porque así los buscamos y si tenemos una lapicera está bueno marcar, ¿sí? Los que queremos que aparezcan en la pantalla ya están en las fotos, así que el resto no. Cande, vos tenés ahí la listita que te mandé. Muy bien, así que vayamos al 39, 21 al 23. Fíjense ahí nomás, situación compleja, a pesar de que estaba todo bien ahí, pasa una situación que no nos vamos a meter y falsamente José es acusado y va a la cárcel. ¿Qué pasa? Y fíjense la similitud con lo otro, ya estoy espoleando. Dice 21, pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José, vuelve la clave, ¿sí? Y él extendió su misericordia y le dio gracia, ¿en dónde? En los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente, Jehová estaba con José, ¿sí? Y fue de testimonio. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué? Lo prosperaba. Espectacular. Otro escenario, misma persona, mismo ejemplo. Situación adversa, ojo cuando metemos una excusa, ¿no? ¿Sí? Situación adversa, de vuelta, y de vuelta es prosperado. Capítulo 41, versículo 33. Otro escenario. Entre medio, ¿sí? José le cuenta unos sueños a unas personas que estaban ahí en la cárcel. No entremos en la historia, quiero entrar en los detalles, ¿sí? Y el emperador, el faraón, ¿sí? Tiene un sueño, José lo mandan a llamar, se lo revela y le dice, versículo 33, después de revelárselo, que vienen 7 años de prosperidad, 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Versículo 33 dice, le da un consejo José. Fíjense las características del consejo de José. Capítulo 41, 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, ¿sí? Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Versículo 40. Le dice Faraón, bueno, y le da varios detalles de lo que tiene que hacer, ¿no? Pero Faraón le dice, no, versículo 38, perdón. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? O sea, ya empezamos de atrás para adelante, ya estaba dando testimonio, ¿sí? Estaba reflejando a Dios, porque lo estaba viendo, ¿sí? El faraón a José. Dice, en quien esté, ¿quién? El Espíritu de Dios. O sea que Dios estaba con José. Dice, versículo 39, dijo Faraón, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que fíjense cómo fue escalando José en la administración de su vida primeramente y después de todas las cosas que a él venían,
que significó nada más ni nada menos que ser el administrador del imperio egipcio. ¿Sí? Hasta dónde llegó, ¿sí?, la bendición de Dios. Capítulo 45, y vieron que dijimos abuelo de pájaro esto porque me quiero ir a unos versículos del Nuevo Testamento. Ya vienen los años en donde hay hambre y vienen los hermanos de José que lo vendieron, ¿sí? Y bueno, hay es hermosa la historia de José, léanla si hace mucho que no la leen, y si nunca la leyeron, léanla con más todavía énfasis, porque realmente es fabuloso. Pero fíjense que José la tenía clara hasta en esto. 45:5, dice, ahora pues, le dice a los hermanos, ¿sí?, no os entristezcáis. Se lo dice el vendido a los vendedores, ¿sí?, el traicionado a los traicioneros, ¿sí? No os entristezcáis, dice, ni os pese, o sea, de haberme vendido acá, porque y acá está el propósito que Dios tenía para José y José lo supo, ¿sí? Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Sí? Entendió el verdadero propósito de Dios para su vida. Entonces la otra pregunta, ya me perdí cuántas les hice, ¿sí? ¿Conocen el propósito de Dios para su vida? ¿Lo buscan? ¿Anhelan saberlo? ¿Sí? ¿Estamos en ese proceso de administrar bien para encontrar el propósito de Dios para nosotros? Qué importante es que trabajemos sobre estas cosas que a veces lo dejamos ahí en el tintero. Capítulo 50, versículo 20. Pasaron muchos años de esto, está todo bien, el padre de José viene a Egipto, bueno, hay una relación fabulosa, se juntarían a comer todos los días, bueno, no importa, pero la cuestión es que muere el padre y los hermanos de vuelta tienen miedo. ¿Por qué? Porque dicen, murió mi papá, ahora nos venga, ¿sí? Se venga de todo lo que hicimos. Y vuelve a decir José, que la tenía clara, vosotros pensasteis mal contra mí. No me acuerdo si les dije, capítulo 50, versículo 20. Bien, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó a bien. Me encanta esto. Mas Dios lo encaminó a bien. No sé la situación que estés pasando, pero sabe que Dios, ¿sí?, lo encamina bien. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios te encamina para que cumplas ese propósito. Aprovechá, ponete en sus manos, ¿sí? Ponete en sus manos. Y si vemos características de José, tendríamos que nos llevaría toda la mañana, pero prudente, inteligente, sabio, un gran optimizador de recursos, ¿sí? Fue un gran hombre de Dios. Dios estaba con él y José estaba con Dios, lo buscaba a él, ¿sí? Y nos enseña que en nuestro ministerio tenemos que ser de la misma manera, tenemos que ser astutos, eficaces, pero por sobre todas las cosas caminar con él, ¿sí? José representa liderar un carácter noble, sobresaliente, su benignidad, fidelidad, deber, generosidad, espíritu perdonador. Se lo compara o se dice que es un tipo, ¿sí?, de Jesucristo. Un tipo es una sombra de lo que ha de venir, es como que anticipa algo que va a venir. Así que fíjense al nivel, ¿no? Y a veces nos cuesta con estos ejemplos decir, bueno, yo no estoy a la altura. Bueno, pero es el mismo Dios. El Dios de José es el mismo Dios tuyo y mío. ¿Y quién tenía poder para ponerlo a José en ese lugar? ¿José o Dios? Dios, ¿sí? Y Dios sigue teniendo el mismo poder activo. Por lo tanto, si nos ponemos en sus manos, puede hacer grandes cosas en tu vida y en la mía. Vamos a buscar otro versículo, ¿sí? 1 Corintios 6. Estamos mixeando, algunas cosas aparecen en pantalla y otras en sus Biblias, porque a veces omitimos el hecho de que a veces está bueno marcar esta palabrita o esta otra en nuestras Biblias, ¿no? Algunos tenemos una Biblia marcada y otra
que nos gusta tenerla así, sin marcar, sin nada. Pero cada uno en su gusto, pero es lindo poder también buscar. Si estuviera Gerson acá, no está, ¿no? Diría que para él es padeo bíblico, así que en algún momento hay que hacer un concurso de eso. Muy bien, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, y ahí está la explicación, y dice el objetivo que tiene que ser para nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que ser buenos administradores? Para glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, vuelve a aclarar esto, ¿son de quién? De Dios. ¿Sí? Son de Dios. O sea que en nuestra vida entera tenemos que glorificarle. En nuestra vida entera tenemos que practicar esto que nos incentiva la palabra. Otro pasaje de 1 Pedro 4. Y ya estamos por terminar. Falta un ratito. Dios no nos deja solos, ¿sí? Nos da el poder para poder ser buenos administradores, ¿sí? Nos da las facultades, los talentos, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es Señor de tu vida? ¿Sí? ¿Estás estancado o estás en las manos de Dios para poder ser un buen administrador? Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, o sea, deja claro que al menos uno todos tenemos, según el don que ha recibido, pero hay una orden acá, ministrelo a los otros, ¿y qué nos dice? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Otra versión dice, usándolo bien en el servicio a los demás. Si alguno habla, versículo 11, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, vuelve a decir, no es nuestro, el Señor nos lo da, para que en todo sea el objetivo final, ¿cuál es? Glorificado, Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Hermoso pasaje que nos incentiva y nos ordena a que seamos, como el texto que habíamos, como la pregunta que tenemos, ¿somos buenos administradores? La palabra nos dice que seamos buenos administradores. Entonces tenemos que trabajar para hacerlo. ¿Se entiende? Tenemos que proyectar, tenemos que mirar los objetivos claros, metas cortas, para poder avanzar, ¿no? Hacia eso. Y me gustó, creo que ayer, ¿cómo se llama el que manda Karina? ¿Matecito ese? ¿No? ¿Cómo es? Sí, le afané una cosa que decía Max Lucado, que dice, la gracia, la tomé prestada, mejor dicho. La gracia es la voz que nos lleva al cambio, ¿sí? Dice, la gracia es la voz que nos lleva al cambio, la gracia es la voz que nos lleva al cambio y luego nos da el poder para llevarlo a cabo, ¿sí? Me gustó, es una frase de Max Lucado. Así que es la gracia, Jesucristo fue, nuestro regalo precioso, pero después nos da el poder para llevar a cabo, ¿sí?, esta multiforme gracia de Dios. Y una de las formas, como decía, que se manifiesta es a través de los dones que nos da para administrar. Flor de tarea que tenemos, ¿sí? Flor de tarea que pasamos a tener después de administrar bien nuestra vida. Y Romanos 12, y ahora sí pónganme, chicas, por favor, acá, o varón, no sé quién está ahí con la tablet, ¿sí? Romanos 12:6. Sé que no lo leen ahí, lo pueden buscar en sus Biblias, pero de alguna manera vamos a poder ver acá, nos centramos normalmente en pelearnos si los dones están vigentes, no están vigentes, cuál está vigente, cuál no, y nos centramos y nos ponemos la mente siempre en eso, y este sí, este no, y una iglesia va a decir otra cosa, otra, pero nos olvidamos de las características que nos dice Pablo que tenemos que tener con esos dones, y ahí yo las marqué, ¿sí? Y no vamos a leer los dones, vamos a omitir leerlos. Solamente el principio que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿sí? Y empieza a decir los dones, pero empieza a decir cómo tenemos que administrar esos dones. Entonces, pasame a la siguiente, perdóname, antes de pasarme a la siguiente, cada uno de esos los puse en un listadito. Pásame al listadito, por favor.
¿Sí? Y dice, ¿ya va? Ahí está. Fíjense la cantidad de características que omitimos por centrarnos en los dones a veces, ¿sí? Con liberalidad, dice, generosidad, desprendimiento significa, con solicitud, con alegría, ¿sí? Con alegría, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, sin fingimiento, sin ser falsos, con amor fraternal, no perezosos, ¿sí? Cuando nos dan una tarea, ¿sí? Nos llega un mensajito, bueno, no sé acá bien cómo manejan, estoy aprendiendo de a poco, pero nos llega un mensajito y dice, y empezamos, ¿no? No perezosos, fervientes de espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación también, constantes en la oración, clave para cualquier tarea, para administrar y por sobre todas las cosas, cuando administramos la gracia de Dios y la multiforme gracia de Dios, constantes en la oración, compartiendo, nos incentiva a compartir para las necesidades, bendiciendo, gozosos, ¿sí? Unánimes. Omití una, practicando la hospitalidad, bendiciendo, gozosos, unánimes, ¿sí? Hemos hablado hace un tiempito de la importancia del trabajo en equipo, que estemos unidos, ¿sí? No altivos, ¿sí? Y no siendo sabios en vuestra propia opinión. Qué lindo es cuando se entrelaza este capítulo de Pablo, un poco habla de eso, ¿no? Que estamos así entrelazados, unidos, y es más difícil que el enemigo, ¿sí?, nos tire cuando estamos unidos. Qué lindo que los ministerios sean siempre, como veíamos ayer, de a dos o de a más, ¿sí?, para poder estar como equipo unidos en su voluntad. Así que fíjense la cantidad de características que sacamos de este pasaje, y quizás después ustedes pueden reverlo en casa y poder marcar, ¿sí?, en cuál estamos fallando y en cuál no, sin centrarnos en los dones netamente, que eso se lo dejo para otro hermano que alguna vez quiera hablar sobre el tema. Así que terminando, la multiforme gracia de Dios nos llama a, y acá también tenemos una fotito con un listadito para hacerlo breve, servir de buena voluntad, ¿sí? Ya va a pasar. Servir de buena voluntad, que nos llama el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:17, no lo busquemos, a anunciar el evangelio de buena voluntad. Después nos llama a recibir la gracia que nos es dada por Dios, ¿sí? Colosenses 1:25, anunciar la palabra, ¿sí? Y nos es dada esa gracia, pero nosotros tenemos que recibirla. Queda en nosotros también esto. Nos llama también a buscar ser aprobados por Dios. Esto es un punto importante, ¿sí? Tenemos que buscar ser aprobados por Dios, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y solemos caer todos en eso, ¿no? Solemos a veces caer en la situación de que buscamos el agrado de otras personas y no realmente lo que significa el ser aprobados por Dios. Así que qué importante esto. Después, ahí estamos. 1, 2, 3, 4, la cuarta. Le tendría que haber puesto número. Asumir la responsabilidad, ¿sí? Punto importantísimo. Para ser buenos administradores tenemos que asumir la responsabilidad. La responsabilidad es personal, ¿sí? O sea que somos responsables de administrar el don. No hay excusa. José no se quedó en el pasado, estancado en el pasado, diciendo: me vendieron, soy un esclavo, me sacaron de mi familia, y se quedó estancado en eso. No, fue para adelante. Dios quiere que tengas la edad que tengas, vayas para adelante, todavía queda mucho por hacer. Así que qué importante es que podamos asumir la responsabilidad. Saber que vamos a rendir cuentas, ¿sí? Nos llama la multiforme gracia de Dios a rendir cuentas. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros daremos cuentas de sí. 1 Corintios 4:4, la última parte, dice que el apóstol Pablo también, que el que juzga es el Señor. Vamos a tener que rendir cuentas por nuestra administración, ¿sí? Entonces, qué bueno que hoy pongamos un punto y digamos cómo estoy administrando mi vida, cómo estoy administrando mi familia, cómo estoy administrando mi trabajo, mi estudio, mi cuerpo, mis hijos,
mi ministerio y todo lo que el Señor nos haya dado, ¿sí? Reconocer, otro punto, y este es difícil a veces, y aceptar los dones de los demás. Cada persona, dijimos que ha recibido un don o dones específicos como parte de la multiforme gracia de Dios. Y estos dones son únicos, pero complementarios, ¿sí? Como en un matrimonio. Qué lindo es cuando el matrimonio, al principio hay roces, pero en cuanto empieza a funcionar, ¿vieron como los relojes antiguos que tienen, ¿cómo se les llama eso? Engranajes que van encajando justo, y es una perfección absoluta. Yo prácticamente no se ve porque ahora son todos casi digitales, pero qué lindo es cuando todo va bien y fluido, ¿no? Qué lindo, obviamente al principio hierro con hierro, ¿sí? Tira chispazos, pero de a poquito, y qué lindo es cuando vamos, ninguno es igual al otro. ¿Sí? Somos únicos ante Dios, y qué lindo es cuando podemos complementarnos y ver en los demás. Hay que valorar la diversidad de dones y talentos como parte de la multiforme gracia de Dios. Aprovechar a ser eficaces con nuestro talento sin mirar al del otro, que a veces queremos forzarnos a tener un talento que no tenemos, ¿sí? Y pongo un ejemplo claro, uno puede tener el don de servicio, por ejemplo, el querer servir con ímpetu, pero dicen los hermanos, bueno, hay que hacer un mural allá. Y yo estoy tan ansioso de servir que voy a hacerlo. Y no sé, creo que no me conocen, pero yo a las personitas todavía las hago con palitos. O sea, entienden de que no estoy llamado a eso, ¿no? Y termino a veces haciéndolo, ¿y qué pasa? Cuando alguien hace algo y fracasa, se frustra. ¿Cuántos cristianos frustrados por no estar en el lugar correcto? Por no estar aprovechando los talentos que tenemos y no tratándonos de meter con los que no tenemos, ¿sí? Porque encima me enojo con el hermano que sí sabe hacer un mural, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Entonces, qué importante es este punto, y por eso me quise detener. Usar nuestros propios dones para servir, ese es el objetivo, ¿sí? José usó los talentos recibidos para que el mundo no muera de hambre, ¿sí? Y nosotros tenemos que usar nuestros dones, nuestros talentos para edificar a la iglesia, para servir a los demás. El trabajo que hacen, por ejemplo, los músicos, que es muy notorio, pero hay un montón de trabajos que no se hacen acá al frente, que están al servicio de los demás. Qué lindo es cuando la iglesia entera trabaja en equipo y podemos, ¿sí?, servir a los demás, bendecir a los demás. Y por sobre todas las cosas, glorificar a Dios en todo. Reconocer que la gracia de Dios es la fuente de todo y que vivimos para su gloria. Y con esto termino el último punto trascendental, la clave. En el currículum, ¿sí?, de nosotros, de nuestra vida cristiana, no puede faltar el ser fieles, ¿sí? El ser fieles no puede faltar. 1 Corintios, nos vamos de vuelta. 1 Corintios, y con esto termino ya. Lo malo que después en la grabación me van a decir que dije con esto termino hace varias veces, pero bueno, solemos hacer eso, ¿no? 1 Corintios 4, versículo 1, dice, así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, que se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Pero ¿saben que me gustó más? Y esto no voy a pisar ni de cerca, porque sé que hay muchos especialistas en el griego y demás, pero hay otra versión de la Biblia que lo trae más fiel a la original, ¿sí? La palabrita fiel esa, en Dios habla hoy, dice, ahora bien el que recibe un encargo debe mostrarse que es digno de confianza. Y me encantó esta traducción más fiel del original, que seamos dignos de confianza, ¿sí? Y ¿saben qué? Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 25, 23, el de los talentos.
que seamos dignos de confianza. Y si la descripción del diccionario es firmeza, lealtad, fe, confianza, enfatiza una estabilidad. No solamente implica la ausencia de engaño, ¿sí?, sino también la constancia, la confiabilidad y la firmeza. Así que qué lindo es cuando el Señor te ponga un encargo a través de los hermanos, de los pastores o de las diferentes personas que nos guían, ¿sí?, que seamos dignos de confianza. ¿Sí? Tiene que sí o sí figurar en nuestra vida esto, que seamos dignos de confianza para con nuestra familia, como dijimos, nuestro primer ministerio, para con nuestro trabajo, con nuestro estudio, para con nuestros amigos, pero por sobre todas las cosas para con el Señor. Y el último texto, y acá hay una fotito para este texto, ¿sí?, dice, no podía no terminar con este. Su Señor le dijo, Mateo 25, 23, dice, bien, buen siervo y fiel, o digno de confianza, bien, buen siervo, digno de confianza, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tenemos una esperanza de entrar en el gozo de nuestro Señor siendo buenos administradores de su multiforme gracia. Tenemos una responsabilidad y Dios quiera que en esta mañana podamos cada uno examinarnos y poder tratar día a día de ser buenos administradores de su multiforme gracia. Que el Señor los bendiga. Amén.